Dios les bendice. Iniciamos nuevamente con el estudio de Romanos. La división sería parte 25 de todos los segmentos que hemos dividido hasta ahorita. Y vamos a empezar con Romanos 8, que sería el siguiente capítulo. Y vamos a hablar acerca de caminar por el Espíritu. El capítulo 7 de Romanos nos prueba que cuando un creyente trata de vivir por las reglas de la ley, encontrará frustración y fracaso. Ahora, viendo el capítulo 8, nos revela a cada uno de nosotros la forma victoriosa de caminar, no por la carne, sino por medio del Espíritu. Caminar por la carne es vivir y actuar por la naturaleza vieja que recibimos en la identidad con Adán. Caminar por el Espíritu es vivir y actuar por la naturaleza nueva que recibimos en nuestra identidad con Cristo. Vamos a Romanos 8:1 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La frase en Cristo Jesús se refiere a la identidad con Él. Tenemos una nueva vida en Cristo, estamos vivos para con Dios, teniendo el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los textos griegos críticos omiten la parte B de este versículo de Romanos 8:1. La verdad de ninguna condenación. Lo dicen, sería nada más si omitimos el versículo, así como lo hacen los textos griegos que son críticos, diría nada más, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los creyentes no se encuentra en su caminar. Nuestras obras o buen carácter no nos da la posición que tenemos en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesucristo y aceptamos su trabajo cumplido por nosotros y nuestro beneficio, llegamos a la unidad plena con Él en su muerte y resurrección. Y a ese punto fuimos librados de condenación. Vamos a Romanos 5, 16 al 18. Y dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero si por la transgresión de uno, que era Adán, solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios, ¿verdad? El juicio fue por un hombre, Adán, por un solo acto de desobediencia, para condenación a todos los hombres. Pero el regalo gratuito es para todo hombre que cree en ese solo hombre que es Jesucristo. Su gran solo acto de obediencia para muerte trajo justificación de pecados y derecho a pararnos con Dios.
No importa todos los actos de desobediencia que hayamos cometido anteriormente. La condenación no vino por lo que nosotros hayamos hecho, mas vino por el acto de Adán, lo que él hizo. De igual forma, liberación de condenación no fue tampoco por nuestras obras, sino que vino por el creer en el único que cumplió nuestra salvación. Ahora vamos a Juan 3:16. 3:16 y vamos a leer hasta el 18 otra vez. 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mundo ya estaba condenado en Adán. Todo hombre se mantenía en condenación, a no ser que creyeran en el único que vino a traer salvación y vida eterna. Vamos a Juan, allí mismo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mis palabras, este es Jesucristo hablando, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el que me envió o el que envió a Jesucristo no vendrá a condenación. La condenación vino el mismo día cuando Adán desobedeció el mandamiento de Dios. Su acto hizo que muriera espiritualmente. La condenación es muerte, que es separación de Dios. Esa es la condenación, la separación con Dios, que sería muerte espiritual. Y lo opuesto es vida, de vendría siendo la reconciliación con Dios, llegando nuevamente con Dios, ¿verdad? Eso sería otra vez entrar en vida. Vida eterna no es una destinación a la que llegaremos, sino que es la relación interminable con Dios que ya disfrutamos como hijos de Dios, como creyentes, como cuerpo de Cristo. Ahora vamos a leer a Juan 17:3. Y este es nuevamente Jesucristo hablando. Y esta es la verdad, perdón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra conozcan en este versículo se refiere al conocerlo por experiencia personal y estar en una conexión íntima con Dios. Esos que todavía están en condenación, que todavía no pasan de muerte a vida, no pueden conocer a Dios. Una pregunta, ¿puede haber alguien más o puede haber algo más trágico en la vida de un individuo que el no tener esa conexión con Dios o esa intimidad con Dios? Habiendo finalizado el capítulo 7, que se trata de la batalla de un creyente contra el pecado, el primer versículo del capítulo 8 está en ubicación perfecta
puede el que se lamenta. En el capítulo 7 de Romanos estábamos viendo donde dice, Pedro dice, miserable de mí, ¿verdad? Ahora, eh, puede el que se lamenta diciendo, miserable de mí, ah, no nos hace pensar que él no ha renacido todavía. Podría ser que él pensaba que todavía estaba en condenación. Si es que él se perdió en encontrar la novedad de vida de la que él nos habla en aquel evangelio o en el evangelio que él nos enseña, que nos ofrece la novedad de vida, él fácilmente pudo ser guiado a creer que no era salvo, ¿verdad? Muchas enseñanzas que salen del capítulo 7 es la experiencia de un renacido, declarado que el que es cristiano genuino tendría que producir fruto. Es lo que nos enseñan, o la mayoría de enseñadores hoy en día lo hacen de esa forma, que tiene que tener fruto, lo hacen una obligación. Como sea, el capítulo 7 revela que como creyentes debemos producir fruto en santidad. Hay un conflicto tremendo entre la naturaleza vieja de Adán y la naturaleza nueva de Cristo. Él trata de refrenar la carne por medio de las reglas y y los mandamientos que estaban escritos en la ley, pero se encuentra sin poder, frustrado y derrotado cuando un creyente trata de hacer eso. Refiriéndonos a Pedro, él quería hacer lo correcto y evadir lo que era malo o la maldad, pero inexplicablemente descubre que hacía lo opuesto. La promesa de vida nueva en Cristo no es personalmente realizada por él y se lamenta, miserable de mí, en el capítulo 7, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es el 7:24, lo que estábamos diciendo. El cuerpo de pecado que fue crucificado con Cristo en Romanos 6:6. Y podemos ir ahí rapidito, 6:6 para leerlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Sintiéndose atado a un cadáver sin poder librarse. ¿Recuerdan el ejemplo que hicimos donde los presos del tiempo de antes, lo que hacían es les ataban un cadáver a su cuerpo para que lo cargaran como penitencia? Todos sus esfuerzos de ser un hombre espiritual han sido un fracaso. En vez de una vida de bendiciones, su vida es miserable. En vez de sobrepasar la naturaleza vieja, se mira más atado a esa ley. Él llega a una realización admirable, así que sus obras no podían llevarlo a justicia y a vida eterna. Todos sus esfuerzos de mantenerse en la ley mosaica y las otras leyes o cualquier otra forma de ley, hoy en día también, no le traen victoria personal en su camino con Dios, a nadie. Regresando a Pedro, justo con su lamento de desesperación, como sea, así está la realización de júbilo, de victoria. Sería mejor, como lo dice en Romanos 7:25, ¿verdad?
donde él declara, después de que se sintió frustrado, él declara la gran victoria, diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Finalmente, el creyente se sumerge en la idea de que puede reinar en vida solo por medio de Jesucristo. El creyente tendrá que abandonar todo tipo de esfuerzo para reinar en vida por sus propios méritos o su propia disciplina, sometiéndose o habilidades o recursos que él tenga como persona, porque no es por propia habilidad. Realizando o dándose cuenta que en su carne, la naturaleza vieja, ahí habita nada, no habita nada bueno ahí, y que sin Cristo no puede hacer nada. El creyente entiende que ya ha sido liberado del cuerpo muerto del pecado y su naturaleza por medio del trabajo terminado que Jesucristo hizo. La conclusión es que no hay condenación para los que están unidos en Jesucristo. El 8.1, que es lo que estábamos leyendo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo no tiene nada que ver con la autocondenación en la mente de alguien o de un creyente, sino que la condenación que viene por Adán, la condenación de muerte. El capítulo 8 incluye al creyente o instruye, perdón, al creyente en cómo puede vivir victoriosamente por medio del caminar por medio del Espíritu. Caminar por el Espíritu inicia con la confianza plena que en Cristo no hay condenación. Eso quiere decir que para poder iniciar esa nueva vida de caminar por el Espíritu y tener esa reconciliación con Cristo plena, con Dios plena, tenemos que pensar completamente que estamos fuera de condenación por medio de Cristo Jesús. Aunque el creyente se sienta completamente derrotado en la batalla de someter la naturaleza vieja, el problema es cuando el creyente se enfoca en lo equivocado. No tiene visión clara de quién es realmente en Cristo. En lo contrario, ha dejado que el mundo y las experiencias del pasado dicten quién es Él. Ha basado su identidad en algo más que no es la revelación de la palabra de Dios. En vez de contarse crucificado con Cristo y muerto al pecado, ha tratado por sus propias cuentas y esfuerzos de crucificar el viejo hombre por sí mismo, en vez de aceptar la verdad que él está muerto para la ley. Él ha intentado regular sus comportamientos por la ley y se ha autoimpuesto la ley o tal vez otras personas son las que le han impuesto esa ley. Como sea, mientras el hombre trata de vivir bajo la ley en vez de vivir por gracia, el pecado continúa manteniéndolo controlado en cada día de su vida. Romanos 8.2 dice, porque, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra espíritu en esta parte de Romanos es usada usada como la naturaleza nueva que recibimos por el nuevo nacimiento del espíritu. El espíritu que has recibido es más que un montón de habilidades nuevas. Es un nuevo tú, un nuevo ser en ti. Eres una nueva persona.
La ley del Espíritu, la nueva naturaleza que recibimos de parte de Dios, que es la vida, por nuestra identidad en Cristo Jesús, es contraria con la ley del pecado y la muerte. La palabra ley se refiere a la regla o principio que gobierna las acciones de un individuo o de un ser humano. El capítulo 7 nos reveló el poder de la ley del pecado y muerte. Pablo se encontró esclavo del pecado haciendo lo opuesto a lo que él quería hacer. De manera similar, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el principio que gobierna las acciones de una persona. Las dos leyes son funcionamientos internos, todo viene de adentro hacia afuera, nada es que entra o se pone nos lo enseñan de afuera y es así como entra a nosotros, no. Las dos, ya sea la ley mosaica con todas sus extra rudimentos y todo lo que habían agregado, o la ley espiritual, todas las dos nacen de nuestra mente, internamente, de nuestro corazón. Vamos a Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues lo traduce diferente, lo dice, porque Dios es el que constantemente pone su energía en ti y produce en la forma de tus deseos y tu hacer su buena voluntad. Es una obra de Dios, nuestro interior, porque los deseos y hacer por los deseos y hacer deja que sean por voluntad propia. Él pone ese deseo en nuestro corazón, mas no nos empuja a que lo hagamos. Él deja que nosotros elijamos lo que queremos hacer. Es lo que estaba enseñando, libre albedrío, o nos deja decidir qué es lo que querramos hacer. Mas Él pone ese deseo en nuestros corazones, que a veces ponemos atención a esos deseos y a veces no, y los dejamos pasar, pero Dios siempre está ahí enseñándonos por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos los que dejamos que el deseo y el querer salga de nuestras decisiones. La nueva naturaleza le da al cristiano tanto el deseo como el poder de hacer la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante que quiero que escuchen. La nueva naturaleza, o sea, el espíritu en ti, le da al cristiano, nos da a nosotros ese deseo y el poder firme que hay del Espíritu Santo, el hacer en la voluntad de Dios y el deseo y el poder de rechazar a obedecer la naturaleza del mal o la vieja naturaleza. Hasta que el creyente aprende a caminar por la naturaleza nueva, el creyente puede querer hacer lo que es bueno, pero no tiene el poder de hacerlo si no está el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Libertad en nuestras vidas diarias llega cuando nuestro enfoque y atención y energía en la ley del Espíritu, la naturaleza nueva, que es vida en Cristo Jesús. Romanos 8, vamos a regresar a Romanos y vamos a seguir en el capítulo 3, en el versículo 3, y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
La ley del Antiguo Testamento jamás podría hacer que el hombre fuese libre de la ley del pecado y muerte por las debilidades de la carne, la naturaleza vieja y antigua. Así que la ley nunca nos trajo victoria en el caminar. Jesucristo vino en carne y era igual que cualquiera otra persona, cualquiera de nosotros, como sea, no era carne pecaminosa, porque no había pecado en él. El ofrecerse como sacrificio por el pecado de nosotros, él condenó el pecado en la carne. Condenó al pecado significa, en vez de usar esa palabra condenó, privó al pecado de su poder, despojó al pecado de su poder o destituyó al pecado de su poder. Gloria a Dios, ¿verdad? Y esto concuerda con Romanos 6:6. Vamos a Romanos 6:6 para leerlo también, que ya lo habíamos leído, pero sí, leámoslo otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido o destituido sin poder, mientras que era imposible para la ley el sujetar la naturaleza vieja, el sacrificio de Jesucristo rompió el poder del pecado sobre la carne. Ahora vamos a leer 8:4 de Romanos. Continuamos en Romanos. Pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso es buenísimo, ¿verdad? La palabra justicia no es la palabra griega común para la palabra justicia. La palabra usada aquí en el griego sería ordenanza o juicio. El versículo se leería requisito justo, en vez de decir justicia, tendría que ser para que el requisito justo de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ok? Continuamos con esa parte. La palabra conforme no da conformidad con un estándar. La carne a la naturaleza vieja y el espíritu a la naturaleza nueva. La traducción William lo dice, dice este versículo diferente. Dice, para que los requerimientos de la ley sean cumplidos totalmente en nosotros, que no vivimos por los estándares establecidos de la naturaleza vieja, sino por los estándares establecidos del espíritu. Buenísimo esa parte, ¿verdad? O esa traducción. Una pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos justos de la ley? Si alguien puede tomar el Antiguo Testamento y su ley por completo y resumirlo todo, ¿qué podría decir? Y Jesucristo fue el Jesús fue el que nos respondió. ¿Cómo podríamos resumir la ley completa de Moisés y todos los requerimientos y estatutos y reglamentos que estaban ahí después de esa ley de Moisés, que fueron agregados por diferentes rabbis o diferentes personajes de la ley judea? Pero Jesús nos dio y resumió toda la ley en 2 mandamientos para la gracia. Vamos a Mateo 22. Ya me pasé. 22. Y vamos a leer del 37 al 40.
22, 37 al 40. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos dependían todos los profetas, la ley de Moisés y todas las reglas y estatutos y reglamentos que habían procedido los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés. ¿Ok? Y esa fue la respuesta de Jesús. Recordando esos dos mandamientos para la gracia y aún para la ley, continuamos con lo que estábamos estudiando. Jesús declaró que en esos dos mandamientos dependía toda la ley y que era amar y que era amor, el amor para con Dios y el amor para con los prójimos. Pablo también enseñó que el amor era el cumplimiento de la ley y eso lo podemos ver en Romanos 13. Vamos a Romanos 13 para escucharlo de los escritos de Pedro. De Pablo, perdón. Okay. Romanos 13, 8, 9 y 10. Okay. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una bomba, ¿verdad? El entendimiento. Si hubieran entendido en el pasado qué en realidad era el amor de Dios y qué era amar, en realidad, la ley hubiera sido fácil de cumplir. Continuamos. El amor era la intención de la ley, pero por la debilidad de la naturaleza vieja, que era la carne, la ley jamás podría producir amor. Un hombre podría cargar con los pergaminos o la carta de la ley sin tener amor. Por ejemplo, un hombre podría guardar el mandamiento no robarás o no hurtarás por miedo a las consecuencias de ser capturado en vez de por amor al prójimo. Y ese era el problema de la ley, que todo lo hacían por miedo, por el qué me va a tocar pasar o las acusaciones o todo eso. No fue nada de lo que se cumplía, era por amor al prójimo. Pero ahora el espíritu que proviene de Dios nos da el deseo y la habilidad y la fuerza para amar a todo el ser humano. Vamos a Romanos 5:5. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya tenemos ese Espíritu Santo, ese poder ha sido derramado, ese deseo ha sido derramado, ese amor ha sido derramado en nuestras vidas. Ya no es por miedo, todo es por amor, en gracia. El que recibió el Espíritu y ha manifestado el amor de Dios, no le roba a su prójimo, porque su deseo es el dar y bendecir. Toda persona que tiene el Espíritu Santo
cuando llega a esa plenitud en Cristo, su deseo es de dar y bendecir a otros. Cualquiera que camine por el Espíritu no hará nada para lastimar a otros. El requerimiento justo de la ley está cumplido sin que el creyente piense en cumplir la ley. Ya ha sido, al momento que nosotros amamos y dejamos que ese deseo y ese querer que viene del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, en amar y cuidar y dar y bendecir, si ese es nuestro enfoque, ya ni siquiera pensamos en la ley de Moisés porque ya ha sido cumplida por internamente en nuestro corazón. Ya no tenemos que pensar, oh, no tengo que mentir, no tengo que matar, no tengo que robar, no tengo, porque ya ha sido puesto el amor y el amor es lo que no tiene ninguna regla y no hay ninguna ley contra el amor. Eso lo vamos a ver adelantito o más adelante. Romanos 8:5. Continuamos con el 8 y dice el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que su estándar es el caminar por la naturaleza vieja, van a dirigirse o van a redirigir su atención en esfuerzos y establecer su corazón al deseo de esa naturaleza, mientras que los que su estándar es el caminar por la nueva naturaleza, su atención es dirigida, su esfuerzo es dirigido, su deseo y su corazón son dirigidos a las cosas de la nueva naturaleza. Colosenses 3:2, por favor. Colosenses 3:2. Sí. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esos que caminan de acuerdo a la nueva naturaleza dirigen sus mentes y sus deseos de corazón a las cosas que no son de la tierra, sino que son de arriba. Romanos 8:5 nuevamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una enseñanza común que es de esta expresión o de este versículo, los que son de la carne, ¿verdad? Esta expresión se refiere a un hombre que no es salvo, como sea, en el contexto, o lo ponemos de una forma diferente. Usualmente, una persona que enseña este versículo de 8:5 de Romanos dice que es para un hombre que no es salvo. Así es como lo dicen. Mas si revisamos el contexto de todo ese capítulo y del capítulo anterior y lo que hemos estudiado del capítulo 7 en detalle, está hablando del caminar de un creyente, no de un inconverso, sino que está hablando de un creyente, de cómo camina un creyente. No tiene nada que ver con lo que enseñan anteriormente, que dicen que es para un hombre que no es salvo. No, está hablando para el caminar de un creyente. Los que ya son renacidos pueden elegir el continuar caminando por la carne, porque todo es elección, ¿verdad? Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es nuestra elección seguir o no seguir la verdad de Dios o una tradición o lo que sea del pasado o una ley anterior. Leímos anteriormente, en los versículos anteriores, de los creyentes de Corinto, quienes pensaban ser santificados en Cristo Jesús, fueron descritos como carnales, teniendo envidias, pleitos y divisiones, así como los hombres del mundo, los hombres de afuera.
Ellos tenían el Espíritu de Dios, pero caminaban por la naturaleza vieja. Ahora, el ejemplo de los Gálatas, los hermanos de los Gálatas trataron de perfeccionar por la carne, poniéndose ellos mismos bajo la ley anterior o el viejo o la vieja naturaleza, caminando también por la carne y la naturaleza vieja. Ahora leamos el 6 ahí mismo en Romanos 8 y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Estos son los, esos que son mentalmente carnales dirigen sus pensamientos a la naturaleza vieja, mientras que los que son mentalmente espirituales son sus pensamientos se dirigen a la nueva naturaleza. La mentalidad de la naturaleza vieja es muerte en este contexto. Se refiere ni a la muerte espiritual ni a la muerte física, sino que se refiere a todas las miserias que son levantadas del pecado, guiando a la separación de Dios en el estilo de vida de alguien. De esos está hablando, de esa muerte que cuando fuimos en el principio, Adán entregó o desobedeció y entregó todo al diablo, todo el dominio de la tierra y su espíritu, la conexión con Dios, murió. Ahora, de eso está hablando este versículo, el contexto de este versículo. Todo el que se ocupa de la carne está muerto o su reconciliación o su conexión con Dios no está y nos va alejando más y más de la conexión con Dios, porque ese estilo de vida trae muerte, mientras que la mentalidad de la nueva naturaleza nos da vida y nos da paz. Ahora leamos el 7 allí en el 8 y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza vieja y la naturaleza nueva son opuestas. Veamos Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 y 17. Y dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Cuando el creyente camina en la naturaleza nueva, es imposible es imposible para él cumplir con los deseos de la naturaleza vieja. ¿Ok? De la misma manera, si el creyente camina por la naturaleza vieja, no puede hacer las cosas de la nueva naturaleza. La clave para superar hábitos de derrota de la naturaleza vieja en nuestras vidas viene cuando hacemos la naturaleza nueva el estándar grandísimo de nuestras vidas. Entonces nuestros pensamientos serán dirigidos a las cosas de Dios y lejos de las cosas de la naturaleza vieja. Allí en Gálatas, vamos a seguir, ya todos conocemos estos versículos, pero ¿cuáles son los estándares de nuestra nueva naturaleza? Y allí están en Gálatas 5 y vamos a leer del 22 y 23, que me imagino que ya todos lo saben. El fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recordando lo que les dije, no hay ley para el amor. Cuando un hombre camina por la naturaleza nueva o la nueva naturaleza, este fruto será producido en su vida. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Así como un árbol, pongamos el ejemplo de un árbol de manzanas. Por naturaleza produce manzanas, ¿verdad? La nueva naturaleza espiritual produce fruto. Una pregunta, ¿tendría alguien que golpear el árbol para que produzca manzanas? ¿Tendríamos que azotar el árbol y gritarle y decirle, tienes que dar manzanas y pegarle todos los días para que produzca manzanas? Ciertamente no. Ni tampoco uno mejora sus resultados al tratar de hacer parte el fruto del Espíritu. O sea, el obligarnos a hacer el fruto del Espíritu, ¿verdad? No hay mejor resultado, no hay resultado bueno cuando tratamos de imponerlo en nuestras vidas, porque no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. El fruto absolutamente seguirá al que camina por la naturaleza nueva. Así que ninguna ley es necesaria para regular el comportamiento. Todos los que seguimos o nos dejamos guiar por el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas, automáticamente ese fruto del Espíritu nos va a seguir y nos va a dar la fuerza para actuar por ese fruto. Así que pensemos bien en lo que estábamos hablando anteriormente. Así que ninguna ley es necesaria para regular el comportamiento de un cristiano o de un creyente. Necesitamos un mandamiento que diga, un ejemplo, ¿verdad? No hay ley para la nueva naturaleza, ¿verdad? Un ejemplo sería, tienes que ser menos amoroso. ¿Podría ser esa una ley? O otra, controla tu gozo. La ley no tiene nada que ver con un creyente que camina por el Espíritu, porque ese fruto vendrá a nosotros, ese gozo, ese amor está allí y no se va porque es parte del Espíritu que Dios nos ha dado y Él derramó su amor en nuestras vidas. Así que no hay ninguna ley que nos prohíba de hacer ese fruto del Espíritu. Romanos 8, y vamos a leer 8 y 9 también. Romanos 8, 8, 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok. Pongamos ojo en las palabras que utilizaron en el versículo 9, más que todo. La frase, si es que, en el versículo 9, en la segunda estrofa o en la segunda oración, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, tendría que ser traducido viendo que, no es un si es que, ya es un hecho. Entonces tendría que decir, viendo que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra forma sería ya que es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ok? Es imposible para un incrédulo, uno que está en la carne, la naturaleza vieja, el agradar a Dios.
pero siempre será mental, porque siempre será mentalmente carnal. Pero creyentes no son de la carne, ya que el Espíritu de Dios vive en ellos. Ahora el hombre no tiene el espíritu de, ahora el hombre que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Mientras que el inconverso nunca podrá agradar a Dios, el que pertenece a Cristo tiene la oportunidad de elegir, no es obligación, tiene la oportunidad de elegir el agradar a Dios. Al mentalmente permanecer en las cosas de la naturaleza nueva. Ahora leamos el versículo 10. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez, la palabra sí es que no tendría que ser así. Tendría que ser la palabra, tendríamos que cambiarla por las dos palabras que dice ya que, no sí. Entonces sería, y ya que el espíritu, o no, estamos en el 10, ¿verdad? Pero ya que Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ok? La palabra cuerpo se refiere al cuerpo físico, ¿ok? Ahora leamos el 11, que otra vez lleva la palabra sí, por si acaso, ¿verdad? Pero no es así, es que ya está, ya es un hecho. Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. ¿A dónde mora? En nosotros, ¿verdad? En vosotros. Otra vez, esa misma palabra, sí, el sería como el sí no tiene que estar ahí, tiene que ser ya que, y tendría que ser leído así. Y ya que el Espíritu Santo o el Espíritu Y ya que el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Está hablando del cuerpo físico, ¿verdad? Por el espíritu que mora en vosotros. Y ya que la naturaleza nueva y el que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en nosotros, Dios también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de esa morada de nueva naturaleza en nuestros cuerpos. La frase vivificará también no se refiere a lo que pasará en el retorno de Cristo Jesús. Esta sección de Romanos no trata con respecto a futuro, sino con lo que está posible o lo que está disponible para los creyentes ahora en día, ya que el Espíritu mora en nosotros. Ciertamente es el caso que la vida que da vida a nuestros cuerpos mortales. Phillips, la traducción de Phillips lo traduce diferente y lo dice: una vez que el espíritu de el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en ti, Él, por el mismo espíritu, traerá a tu ser completo, también tu cuerpo mortal, nueva fuerza y vitalidad, ya que Él vive en ti. Gloria a Dios. En estos cuerpos, aún ahora teniendo la semilla de la muerte física por la desobediencia de Adán, tenemos la vida de resurrección de Cristo y nuevo nacimiento es grandioso
que hace la diferencia en nuestros cuerpos físicos ahora. Esa resurrección, todo ese poder hace la diferencia en nuestros cuerpos mortales como hijos de Dios, en nuestra identidad, no solo espiritual, sino que nuestra identidad con Cristo cambia nuestro cuerpo físico también. Gloria a Dios. Eso es algo buenísimo y por eso es que no nos enfermamos frecuentemente, por eso es que no hay ninguna enfermedad, ningún dolor en nuestros cuerpos cuando estamos en esa identidad con Cristo y en esa conexión personal e individual con Dios. Ahora leamos el 12 y el 13 ahí mismo en el 8. Dice así, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. ¿Okay? La frase hacemos morir y las obras se refieren a la práctica habituales del cuerpo, nuestro cuerpo, ¿verdad? La traducción de Moffat, y ahí nos vamos a quedar el día de ahora, sería, si vivís conforme a la carne, estás en el camino de la muerte. Pero si por el Espíritu pones las acciones del cuerpo para la muerte, vivirás. Así que, hermanos míos, aparte de, de tener cuerpos sanos y cuerpos virales y cuerpos firmes, cuerpos vitales, eso es nada más algo extra que Dios nos ha dado porque su Espíritu mora en nosotros, porque su amor ha sido derramado en nosotros. Todos esos beneficios vienen por esos dos mandamientos que han sido establecidos, ya sea para la ley de Moisés y anterior, o para la ley del Espíritu, que es la gracia. Así que espero que yo sé que ha sido una bendición para todos ustedes, tanto como para mí. Y Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima vez.